Buenos días. Bienvenidos a su asignatura Ciudadanía para la Paz, grado sexto. En todo tipo de formación, nosotros debemos tener siempre presente que el valor más importante es la persona. Nada debe estar por encima de ella y tampoco debe estar al servicio de nada. Es lo demás lo que está por debajo de ella y le sirve a ella. Por eso cuando hablamos de formación o de educación en la ciudadanía para la paz, estamos hablando de formar a la persona, formarla en un aspecto que es su ciudadanía, es decir, su vida en común con los demás. Y esta ciudadanía, esa vida en común, tiene un propósito que es la paz. Es por esto que para formarnos como ciudadanos constructores de paz, debemos tener en cuenta varios ámbitos de distintos niveles. Uno de estos ámbitos es el intrapersonal. Este ámbito superior se refiere al interior de la persona, intra, hacia adentro. Inter significa entre personas. Significará entonces interpersonal. Mientras que el otro ámbito superior es el interpersonal. Es hacia afuera, es la relación con los demás, con las demás personas, miembros también de ese grupo organizado políticamente. Desde el ámbito superior intrapersonal debemos reconocer otro ámbito intermedio que podemos llamar psicoafectivo. Si dividimos la palabra, la primera parte se referirá a la mente, a la psique, a su psicología si se quiere. La segunda parte, el afecto, que es el sentimiento, la emoción en relación consigo mismo. Su mente y su afecto, sus ideas, sus conocimientos, su imagen, su amor, su autoestima. De alguna manera corresponde al ámbito estético de la dimensión personal. Por su parte, el ámbito superior interpersonal, la relación con los demás, tiene un ámbito intermedio llamado socioafectivo. Al dividir la palabra nos damos cuenta que está también la parte afectiva, que se refiere al afecto, a los sentimientos, a las emociones, en relación con esa otra primera parte de la palabra, el socio, el miembro de la comunidad. Es decir, este ámbito se refiere a la relación afectiva con los demás miembros, con las demás personas que hacen parte de esa ciudadanía. De alguna manera nos estamos refiriendo a la dimensión ética de la persona. También en el ámbito interpersonal tenemos otro ámbito de nivel intermedio, el sociopolítico. También aquí podemos reconocer en la primera parte de la palabra, en socio, la relación que tenemos con los demás, de nuestro grupo, de nuestra comunidad, pero ya no en el plano de lo afectivo, de las relaciones interpersonales, sino en la dimensión política, es decir, como una comunidad organizada con un gobierno, con un mando, con relaciones de autoridad. Por eso,
En este ámbito intermedio podemos decir que nos estamos refiriendo a la dimensión política de la persona. Volviendo al ámbito psicoafectivo, tenemos que reconocer que en él se da un proceso, una dinámica que va desde el interior de la persona hacia el exterior, desde lo más íntimo hasta su manifestación a los demás. Por eso debemos reconocer 4 pasos en este proceso. El primer paso es la emoción. La emoción hace referencia a aquello que nos pasa de un momento a otro. Más o menos perdura. Cambia nuestro sistema afectivo. Allí también están los sentimientos, más estables que las emociones, y que es necesario que tengamos presente en nuestra formación como personas. El segundo paso de esta dinámica es el pensamiento. El pensamiento debe dirigirse tanto al interior de la persona como al exterior. Debe dirigirse, por tanto, a esas emociones y sentimientos, y debe dirigirse también a esa realidad que conoce y de alguna manera entra en él. También veremos que ese pensamiento debe volver sobre los siguientes pasos de esta dinámica. El tercer paso es la comunicación. ¿Qué es lo que se debe comunicar? Se deben comunicar las emociones, los sentimientos, los pensamientos. No podemos esperar que las emociones sean conocidas por los demás si no las manifestamos. No podemos esperar que nuestros pensamientos los conozcan los demás si nosotros no los comunicamos, no los expresamos. Por eso es importante la comunicación. Muchas veces pasamos de alto este proceso. El último paso es la acción. La acción que debe ser consecuencia de ese pensamiento y de esa comunicación. Debe ser coherente con lo que pensamos, con lo que decimos, para que seamos personas integradas. Integradas en nuestras emociones, integradas en nuestro pensamiento, integradas en nuestra comunicación, integradas en nuestra acción. Este es un proceso interno, una dinámica que debemos aprender a revisar y a corregir, a orientar. A veces sentimos algunas emociones y en el pensamiento las negamos. Aquí ya hay una primera ruptura de este nivel intrapersonal. En otras ocasiones, esta emoción no pasa por el pensamiento, sino simplemente se comunica, a veces con un grito, a veces con una palabra, una mala palabra, una mala expresión. Y en ocasiones todavía más graves, pasamos de la emoción a la acción. No pensamos, no decimos, y de una vez actuamos. Estas rupturas debemos aprender a reconocerlas para irlas corrigiendo. Entremos ahora al tercer nivel de los ámbitos en los que nos vamos a formar en Ciudadanía para la Paz. Este tercer nivel necesariamente está vinculado con el nivel intermedio, el segundo nivel. Empecemos pues entonces
con ese nivel intermedio llamado socioafectivo. Tiene como primera experiencia la convivencia, mayor o menor en sus resultados positivos, como vida comunitaria que se va formando. Por eso, este ámbito, al encontrar ciertas dificultades, requiere la compañía, el balance, la contraposición de un segundo ámbito de este nivel inferior, de este tercer nivel de los ámbitos. Su par es la resolución pacífica de conflictos. En toda convivencia surgirán conflictos, pero tendremos diferentes maneras de tratar de solucionarlos. Y la manera óptima es la resolución pacífica. No se trata de desconocerlos, se trata de reconocerlos, de afrontarlos y de buscar solucionarlos de una manera pacífica, constructora de paz, como ciudadanos que somos de ese mismo grupo social. Desde el ámbito intermedio sociopolítico, la dimensión política de la persona y del ciudadano, tenemos también un tercer nivel de ámbitos, y en este tercer nivel encontramos en primer lugar el desarrollo humano sostenible. Esa convivencia sociopolítica busca nuestro desarrollo humano, pero precisamente por las dificultades que hemos estado encontrando en los últimos decenios, en los últimos años, se está haciendo énfasis ahora en que ese desarrollo humano no puede ser a cualquier costo. Debe ser un desarrollo humano sostenible. ¿Sostenible con respecto a qué? Sostenible con respecto a la naturaleza, al mundo. No podemos nosotros simplemente sacar de allí para desarrollarnos, haciendo que ese mundo no se sostenga, haciendo que ese mundo vaya siendo degradado o vaya cambiando de una manera que se salga de nuestro manejo, de nuestra orientación, y también podría darse el caso que llegara a estar en contra nuestra. Esta es una novedad de estos últimos años, de este último decenio, podríamos decir, en esa sensibilidad de la formación sociopolítica. Finalmente, también en ese ámbito sociopolítico de nivel intermedio, tenemos en el último nivel, en el nivel inferior, el ámbito de la democracia y la participación. A veces nos habíamos quedado en que la ciudadanía era democracia. Sin embargo, desde la nueva Constitución del 91, nuestra democracia pasó de ser una democracia representativa a una democracia participativa. Entonces no es lo mismo elegir representantes que participar directamente. Así como tenemos una relación amigable con el ambiente, debemos tener una relación amigable entre nosotros y con la autoridad, participando también nosotros de la autoridad, eligiéndola y controlándola. Eso es lo que busca este último ámbito, de tal manera que podamos desarrollar el nivel interpersonal en estos últimos 4 ámbitos que hemos mencionado: la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo humano sostenible y la democracia y la participación. Acerquémonos un poco, pues,
a estos 4 ámbitos que finalmente hemos mencionado. Pensemos en la convivencia como ese ámbito que nos permite reflexionar sobre las condiciones individuales, es decir, intrapersonales y grupales, o sea, interpersonales, necesarias para vivir en comunidad. Vemos, pues, cómo ese ámbito intrapersonal entra necesariamente en la convivencia, no solo de mi parte, sino de parte del otro, de los otros, de los demás. También la resolución pacífica de conflictos consiste en aprender a manejar adecuadamente los conflictos como una circunstancia natural de la vida. A veces somos, en sentido restringido, idealistas. Pensamos que la vida será toda bonita. Sin embargo, la realidad se nos muestra diferente. La realidad nos muestra que esa convivencia no es tan fácil de lograr y que encontraremos dificultades. Un primer propósito, entonces, es reconocer que esos conflictos son algo naturales en la vida. A veces me gustaría decir también naturales y culturales en la vida del ser humano. Y allí será necesaria también esa participación de la dimensión estética o psicoafectiva de la persona, sus emociones, pensamientos, la comunicación y la acción. Volviendo al ámbito sociopolítico o de formación política del ciudadano, tengamos en cuenta que el desarrollo humano sostenible profundiza en las condiciones indispensables para que cada persona pueda sacar lo mejor de sí. Es decir, volvemos al ámbito intrapersonal. Sacar lo mejor de sí es sacar las mejores emociones y sentimientos. Es sacar los mejores pensamientos sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Es sacar lo mejor de sí en la palabra, en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento de las buenas acciones, en el reconocimiento de la realidad. Asimismo, es sacar lo mejor de sí en las acciones, actuar bien, hacer el bien a los demás. Pero no se trata entonces solo de sacar lo mejor de sí, sino también hay que aportar para la construcción de un mundo mejor para las futuras generaciones. Tenemos que buscar para ellos y para nosotros el derecho a la educación, el derecho a la salud, el consumo responsable, que no es simplemente porque pago puedo consumir, porque tengo puedo acabar. También debemos buscar la conservación del medio ambiente. Entonces démonos cuenta que ese desarrollo humano sostenible es tanto el desarrollo de la persona en sus dimensiones de educación, de salud, de consumo y de conservación del medio ambiente. Por su parte, la democracia y participación también trata sobre la importancia de consolidar y garantizar una democracia real,
es decir, un gobierno del pueblo, de todos. Y para que sea real, se necesita de un sistema político en el que todos los ciudadanos puedan intervenir en la vida social y política. En eso consiste la democracia real, en esa intervención, en esa participación. Pero no es solo la injerencia en la vida de la comunidad. Vamos a partir nuevamente de la dimensión o del ámbito intrapersonal, ya que para eso debemos cumplir con los deberes y también ejercer los derechos, ambos de manera responsable, pensando en los demás y en el bien común de la comunidad. Fijémonos, pues, en las acciones a realizar para formarnos en ciudadanía. Fijémonos en los verbos: reflexionar, manejar, lograr, construir, intervenir, cumplir, ejercer. Son muchas las acciones en las que tenemos que formarnos, desde las emociones, pasando por el pensamiento, para que las podamos comunicar y de esta manera podamos actuar de manera coherente. Revisemos un poco el camino recorrido. Para formarnos como personas, con nuestra dignidad reconocida por encima de todo, tenemos que formarnos como ciudadanos, pero una ciudadanía al servicio de la persona. Y una ciudadanía que tiene como propósito construir la paz de ese conglomerado humano, social y político. Para esto, vamos a profundizar en los distintos ámbitos. Empecemos, pues, por el ámbito interpersonal, de nivel superior, para luego pasar al socioafectivo, en esa dimensión ética de la persona, del ciudadano. Y profundicemos entonces en el ámbito de la convivencia, cuyo propósito es reflexionar sobre las condiciones necesarias para que haya una vida en comunidad, es decir, una construcción de la comunidad. En este ámbito encontramos varias situaciones, algunas problemáticas, algunas contextuales y ojalá algunas propositivas. Encontramos, por ejemplo, el maltrato, la diversidad, la autoestima, el miedo, las relaciones interpersonales, las redes sociales y la democracia, la comunicación y prevención de la violencia, el acoso escolar, Colombia multiétnica y pluricultural, la inclusión como apoyo a la diferencia, la violencia de género, reconocer al otro construye paz, estereotipos de género, el pacto social, el desplazamiento en Colombia y los refugiados. Estos serán algunos de los temas a los que podremos acercarnos en el estudio y en la formación de personas ciudadanas constructoras de paz. No perdamos, pues, la línea,
el camino, la ruta que estamos recorriendo. La meta es la persona formada en ciudadanía para construir la paz, a través de unos ámbitos: el interpersonal, el socioafectivo en la dimensión ética y el ámbito particular de la convivencia, cuyo propósito es reflexionar sobre las condiciones necesarias para la vida en comunidad. Hoy nuestra parada nos lleva a las relaciones interpersonales, algo que tiene que ver mucho con la convivencia en el ámbito interpersonal. Allí nos van a pedir en nuestro texto que realicemos dos acciones para aprender: comprender esa situación inicial y dar nuestra opinión. De entrada, que nos involucremos con un juicio de valor sobre lo que estamos conociendo. El segundo paso es del pensar para aprender. Se trata de interpretar aquella situación inicial que nos han presentado en las relaciones interpersonales. Y debo realizar dos reflexiones: ¿cuál es la dificultad y qué se necesita para superarla? El tercer paso es del hacer para aprender. Nos presentan otra situación, atrapada en su soledad, que tiene que ver precisamente con una manera de relaciones interpersonales. Y nos invitan a realizar tres acciones: comprender esta nueva situación, relacionar ya con algunos elementos que nos llevarán a construir nuestros conceptos y aplicar a esa u otra situación. El cuarto paso, también del hacer para aprender, es descubrir un propósito, construir, formular un propósito frente a esta situación de relaciones interpersonales y esta otra situación de atrapada en la soledad. Aquí nos proponen la realización de tres acciones: comprender, relacionar, también para construir nuestros conceptos, y opinar sobre ese avance y sobre esa nueva visión que estamos teniendo. El quinto paso es ahora del pensar para aprender. Se trata de argumentar. Y para argumentar debemos construir unos conceptos que en este caso son gregarismo y comunidades. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? La participación en la sociedad será importante. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Con qué propósito? El respeto a la individualidad. ¿Vale la pena? ¿Por qué? ¿Cuál es su intención? La empatía, el diálogo y el servicio. Atención a ese primer término, la empatía, y cómo no solo vale la pena acercarnos y dialogar, sino que también tenemos que aprender a servir, no solo a que nos sirvan. Y finalmente el último concepto, el del bien común, esas relaciones interpersonales que buscarán el bien común. El sexto paso que se nos propone es del hacer para aprender. En este caso, tengo que revisar mi propia situación. Por eso
quiero formular mi compromiso. Y para hacerlo me proponen dos acciones en este ámbito de las relaciones interpersonales. Me evalúo y mi compromiso a partir de ahora. El séptimo paso es del pensar para aprender. Se trata del proponer. Por eso me evalúo frente a esta situación de relaciones interpersonales. Propongo criterios de evaluación cuando me encuentre con otras situaciones parecidas. Y finalmente hago dos compromisos. ¿Qué debo hacer y qué debo evitar? Estos dos compromisos me ayudarán a formular y realizar mi proyecto de vida frente a las relaciones interpersonales.